Hola, sean bienvenidos a este video de teoría electromagnética. Mi nombre es Rodrigo Pérez Fernández. Este video corresponde al proyecto 3 y 4 de la asignatura. En este video se tratará un poco de los conceptos tanto teóricos como prácticos de la materia y las aplicaciones físicas que realizamos a lo largo del curso. Bueno, para los objetivos de este proyecto, primeramente los teóricos son explicar las ecuaciones de Maxwell, encontrar y explicar la ecuación de onda, explicar la propagación y reflexión de señales y definir qué es una antena de parche y su funcionamiento. Después, para el lado práctico, vamos a explicar el proceso de diseño, simulación y ensamblaje de una antena de parche o de microcinta. Eh, Posteriormente haremos el mismo procedimiento, pero para una antena de un artículo científico que también armaremos físicamente. Bueno, como una introducción global de este proyecto, sabemos que la propagación de ondas electromagnéticas pues dependen de las constantes dieléctricas que se van a explicar en este video, que determinan el medio y lo caracterizan. Después, las ecuaciones de Maxwell lo que hacen es conectar la teoría de campos magnéticos y de campos eléctricos para ver cómo interactúan entre ellos. Posteriormente de las ecuaciones de Maxwell se obtiene la ecuación de onda que básicamente nos dice cómo se va a comportar la transmisión de ondas electromagnéticas en un medio. Uno de los dispositivos que se usa para aplicar esta teoría son las antenas de parche o de microcinta, que son antenas pequeñas y portátiles que cuentan con un dieléctrico, un parche principal y un plano de tierra, que también serán explicados posteriormente. Y por último, bueno, se explica una relación diferente de la antena de parche con una geometría circular. Y bueno, ¿qué son las constantes que caracterizan el medio? Las constantes que caracterizan el medio básicamente son cuatro parámetros que nos ayudan a definir cómo se va a comportar un medio con respecto a una onda electromagnética. Primeramente tenemos la conductividad, que se designa como sigma, es la capacidad de un material de conducir corriente eléctrica. Y bueno, esta se refiere a los materiales metálicos, que justamente son los que conducen corriente. Posteriormente se habla de la permitividad, que se designa con epsilon, y esta es referente a los materiales dieléctricos, describe la interacción y transmisibilidad de un campo eléctrico con esos materiales. Posteriormente definimos mu correspondiente a la permeabilidad, que tiene un valor igual a 1, siempre y cuando no se esté trabajando con materiales ferromagnéticos, y describen la capacidad de un medio para permitir el paso de un campo magnético. Por último, un parámetro muy importante, la impedancia, designada como Z, que se refiere a la posición del paso de corriente eléctrica. Bueno, ahora procedemos a las ecuaciones de Maxwell, la explicación. La primera ley de Maxwell es la ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie es directamente proporcional a la carga neta contenida dentro de esta superficie. La ley de Gauss para el campo magnético básicamente nos dice que no existen monopolos naturales. La ley de Faraday nos dice que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. Y la ley de Ampère-Maxwell nos dice que una corriente variable genera un campo magnético. Y bueno, estas ecuaciones, como se puede mostrar en el lado derecho de la pantalla, se pueden definir de tres formas diferentes. Primero de forma diferencial, que se refiere a cálculos puntuales. Después de forma integral, que se refiere a cálculos superficiales. Y por último de forma fasorial, que facilita el cálculo con números complejos. Por lo tanto, es útil para el análisis de ondas. Y bueno, de las ecuaciones de Maxwell se desprende la ecuación de onda, que para obtenerla tenemos que utilizar la identidad vectorial para posteriormente sustituirla en la ley de Gauss o el campo eléctrico y la ley de Ampère-Maxwell y reorganizar la ecuación para obtener la ecuación de onda, que también puede ser definida de forma diferencial o forma fasorial. Es de utilidad la ecuación de onda, esto porque nos dice que los campos eléctricos y los campos magnéticos pueden propagarse en el vacío, esto obviamente en forma de ondas. Y bueno, también para esta ecuación de onda se tiene que tomar en cuenta una constante c que se refiere a la velocidad de la luz o la velocidad del medio. También es muy importante hablar acerca de la relación entre las ondas incidentes y las ondas reflejadas. Bueno, es importante saber que en una superficie conductora, cuando una onda electromagnética incide perpendicular a esta, todos los campos electromagnéticos son reflejados. Por otro lado, cuando las ondas reflejadas e incidentes pues, se encuentran en fase, se produce una relación constructiva en donde la amplitud del campo original se duplica.
De aquí también se desprende el concepto de acoplamiento de impedancias, pues si no están correctamente acopladas, una parte de la onda se refleja y la otra parte se transmitirá. Ahora procedemos un poco a la explicación de qué es una antena de parche o de microcinta, como se mencionó anteriormente. Sabemos que es una antena portátil y ligera, comúnmente plana, y casi siempre se fabrica por medio de tres planos diferentes: un plano de tierra, que ayuda con la reflexión de la onda, un plano dieléctrico que separa el parche principal con el plano de tierra, y el parche principal que se encarga de transmitir la mayor parte de la potencia. Con respecto a la reflexión que mencioné sobre el plano de tierra, bueno, lo que sucede es que cuando se genera una corriente alterna en un parche o en una antena, se genera un campo electromagnético. Entonces, lo que sucede con el plano de tierra es que éste refleja la potencia radiada hacia la dirección contraria, lo que provoca una interferencia constructiva hacia el frente, hacia el plano frontal de la antena, lo que hace que se genere directividad justamente hacia ese plano. Es decir, que la mayor parte de la potencia, o una potencia más grande, se radie hacia esa posición. Ahora que ya tenemos los conceptos teóricos claros, pues ya podemos proceder al diseño de una antena de parche o de microcinta, en este caso rectangular, que es la más usual. Se usaron las ecuaciones paramétricas del lado izquierdo, considerando una frecuencia de resonancia de 2.4 GHz y las características físicas de un dieléctrico FR4. Para nosotros fabricar nuestra antena de microcinta, tuvimos que hacer una pequeña investigación sobre cómo se fabrican. Se consiguió una placa fenólica de doble capa y se decapó la parte del cobre que queríamos que se retirara de la placa fenólica. Así obtuvimos la geometría previamente diseñada dentro del software de CST y se acopló a un cable coaxial de 50 ohms. Este cable tenía una terminación de tipo BNC que fue posteriormente utilizada para el análisis en el analizador de señales. Primeramente observamos el parámetro S11 de la antena de parche del lado izquierdo para la simulación. Observamos que para la frecuencia diseñada de 2.4 GHz tenemos un valor de menos 32 decibeles, que es muy bueno, indica que la mayor parte de la potencia emitida está siendo radiada y no reflejada. Siempre y cuando el valor sea menor a menos 14, se tiene un buen parámetro. De igual forma observamos que esta es una antena de tipo multibanda, donde la frecuencia de 3.7 GHz también tiene cierto grado de optimización con un valor de menos 20.15 decibeles. Para la antena real observamos que el parámetro S11 tiene un valor de menos 8.26 decibeles, que es peor que el de la simulación, esto debido a defectos de manufactura que no fue tan precisa. Observamos que la onda reflejada genera más interferencias y hace que la potencia de la potencia emitida, una menor cantidad, sea radiada. Ahora bien, para el parámetro BSWR en el analizador de señales observamos que para la frecuencia de 2.4 GHz se tiene un valor de 2.28, que es malo porque se sale del parámetro establecido de 2 y 1. Esto quiere decir que de la potencia emitida, más de la mitad se está reflejando. Por otro lado, la carta de Smith nos proporcionó la impedancia, que fue igual a 28.5 más J24.3, que está alejada de la impedancia característica de 50 ohms, por lo que no podemos decir que la impedancia de la antena está acoplada. Ahora, de los datos de simulación obtenemos el patrón de radiación de campo lejano que se muestra en pantalla. Observamos que en el plano azimut tenemos una bidireccionalidad con una directividad hacia el plano frontal de la antena. Eso quiere decir que hacia el plano frontal se irradia la mayor potencia. Y bueno, en el plano de elevación notamos que tenemos un patrón omnidireccional. Ahora, aplicando los mismos conceptos, se propuso, basándonos en diseños de artículos, se propuso el siguiente diseño. Fue un diseño de una antena de parche de tipo circular con un dieléctrico de fieltro. Para este diseño se utilizaron las ecuaciones paramétricas del lado izquierdo de la pantalla. Estas ecuaciones paramétricas toman en cuenta la frecuencia de resonancia, que fue elegida de 2.4 GHz, la constante eléctrica del fieltro, que es el eléctrico que elegimos, de 1.4, y la altura del dieléctrico, que fue de 2 milímetros.
La antena fabricada es esta que se muestra en pantalla. El plano frontal es el parche circular, el fieltro es el que se muestra en color negro y del lado derecho de la pantalla observamos el plano de tierra. También se incluyó un acoplador SMA de 50 ohms. Ahora primero analizamos el parámetro S11 para la antena circular. Observamos que en la simulación para el valor de 2.4 GHz se obtuvo un parámetro S11 de -14, que se encuentra dentro del rango establecido como una potencia de onda reflejada baja. Observamos que también es multibanda y trabaja apropiadamente a 4 GHz con un valor de -28.11 dB. Ahora, al hacer el análisis en el analizador de señales, observamos que la frecuencia de resonancia ya no fue la de 2.4 GHz para la cual fue diseñada, sino que fue de 2.61. Esto debido a que el fieltro, al ser deformable, varía los parámetros que se establecieron en la simulación. Ahora, para el VSWR, observamos que para la frecuencia simulada de 2.4 GHz tenemos un valor de 1.4 que se encuentra dentro de nuestro parámetro de 2 y 1. Y para la frecuencia de 4 GHz tenemos un BSWR muy bueno de 1.03. En el análisis real, en el analizador de señales, observamos que para la frecuencia de 2.61, que fue la frecuencia mejor optimizada, se obtuvo un valor de 1.28, que también es muy bueno, se encuentra incluso mejor que el de la simulación. Por su parte, la carta de Smith nos informó acerca de la impedancia de la antena, que fue de 43 menos J1.72, lo cual se acerca mucho al parámetro real de impedancia de 50 ohms, por lo que podemos decir que la impedancia está apropiadamente acoplada. De igual forma, como se esperaba, el patrón de radiación de campo lejano, observamos en el plano azimut una forma bidireccional con directividad hacia el plano frontal, donde se irradia la mayor parte de potencia. En el plano elevación tenemos un tipo de patrón omnidireccional. Y bueno, el objetivo también de hacer la antena redonda fue que el patrón de radiación fuera un poco más uniforme que en el caso de la antena cuadrada. Y bueno, como conclusiones de este video, vimos que las constantes eléctricas caracterizan el medio por el cual se transmiten las ondas electromagnéticas. Posteriormente, las ecuaciones de Maxwell son las eh, ecuaciones matemáticas que definen la interacción entre los campos magnéticos y los campos eléctricos, y de ellas se deriva la ecuación de onda que describe cómo se transmiten estas ondas electromagnéticas según la velocidad del medio. Con ello pudimos analizar las antenas de microcinta o de parche, analizamos el concepto de una antena de parche que comúnmente suele ser una antena portátil y ligera que suele ser usada y fabricada por medio de dos planos metálicos, uno frontal que es el parche, uno trasero que es el reflector, el plano de tierra, y esos dos entre un dieléctrico. Se implementó esta información en el diseño de una antena de microcinta rectangular, que es la usual, de 2.4 GHz, y bueno, se simuló, bueno, se diseñó, se simuló y posteriormente se fabricó y se probó en un analizador de señales, y se siguió un procedimiento similar para una antena que obtuvimos de un eh, eh, artículo científico, que era una antena de parche circular que trabaja con un dieléctrico de fieltro, lo cual lo hace aún más ligera y portátil. De igual forma, se describió la interacción entre las ondas incidentes y reflejadas de una antena y el funcionamiento del plano de tierra correspondiente a este fenómeno de reflexión. Y concluyo el video poniendo la bibliografía donde se obtuvo la información de este video. Les doy las gracias por verlo y que tengan un bonito día.